Cerremos los micrófonos, por favor. Bien, buenas tardes. Vamos a comenzar. Hoy es lunes 30 de noviembre. Vamos a comenzar la unidad 4. Esta semana tenemos clases de lunes a jueves porque debemos de terminar y cubrir esta temática. Si nos vamos al campus, espero que ya me estén viendo la pantalla. Si nos vamos al campus y vemos el cuarto parcial o la cuarta unidad, entonces en la cuarta unidad la temática es inicialmente la reproducción, el tema de mitosis, el tema de meiosis, también los conceptos de cromosoma, ADN, genes, cromatina, el ciclo celular, los cariotipos, la replicación del ADN o la forma como el ADN se copia en las células, los principios de la herencia, algunos conceptos de genética humana, algo de leyes de Mendel y algunos ejercicios de genoma. Árboles genealógicos no, pero es un tema interesante dentro de esta temática de la genética. Y bueno, es bueno ver el video para darse cuenta de a qué se refiere este tema de los árboles genealógicos. Luego hay unas lecturas y lo que decíamos que iban a ser como material práctico para este parcial, lo vamos a subir por la tarde de hoy, por la noche. Va a estar disponible desde hoy. Corresponde de momento, si estamos en el libro de Solomon, estamos hablando del capítulo 28, cromosomas, mitosis y meiosis. Estamos en unidad 2, que habla sobre la herencia, y específicamente del capítulo 9 en adelante, con la continuidad de la vida, la reproducción celular. Y entonces vamos a comenzar con esto de el tema de cromosomas, mitosis y meiosis, que es lo que nos tiene el día de hoy acá. Bien, bueno, desde el inicio del curso habíamos mencionado que una parte importante del estudio de la biología es el estudio de la herencia, cómo hay un flujo constante de información desde los progenitores hasta los descendientes a través de el ácido desoxirribonucleico o ADN. Entonces, eso es un flujo de información. Los padres pueden transferir, por ejemplo, las adaptaciones que logran ganar a lo largo de la vida a sus hijos a través del ADN. O sea, eso es una herencia de caracteres. Entonces, el ADN que nos ceden nuestra madre y padre se combina para dar un genoma único, porque cada una de las personas que hay en este planeta, o sea, estamos hablando de los seres humanos, aunque igual de todos los seres vivos, igual, cada uno de los en esta tierra somos diferentes, ¿verdad? Y eso es porque nuestro genoma es una combinación única de nuestros padres. Permítame un segundito. Bien, entonces, ¿cómo heredamos nosotros caracteres o características? De tal manera que al final llegamos a parecernos a nuestros padres. No somos iguales a ellos, pero llegamos a parecernos a ellos. ¿Por qué? ¿Cuál es el meollo de esto? Antes de empezar, solo quisiera mencionar que hay que recordar que en el mundo en el que vivimos, el flujo de información no solamente es de padres a hijos, ¿verdad? A través de la reproducción y a través de la herencia de genoma, sino que vivimos en un mundo lleno de información, lleno de estímulos visuales, lleno de estímulos auditivos, lleno de estímulos olfativos, gustativos, táctiles. Entonces, todo lo que nos rodea genera impulsos o información en nosotros. Realmente todo lo que nos rodea es información.
Esa información llega a nosotros a través de los sentidos y también en el caso que nos tiene aquí hoy, nos vamos a iniciar esta semana, es que esa información también pasa de padres a hijos a través de la herencia. Entonces, ¿cómo llegamos a ser lo que somos? ¿Cómo llegamos a ser seres individuales, seres diferentes, seres completamente diferentes, aún dentro de la misma especie? Porque aún los mismos hermanos mellizos, por ejemplo, no son la misma persona, son muy diferentes. Eh, Quizás haya un gran parecido genético, pero como persona, por las vivencias y por lo que esa persona es como individuo, es completamente diferente a su hermano mellizo. Entonces todos somos completamente diferentes y eso es algo increíble porque compartimos muchas características en común, pero diferimos en más cosas, diferimos en mucho. Entonces, en nuestras células vamos a encontrar que en el núcleo de las células vamos a encontrar el ADN celular. El ADN es un ácido orgánico, ¿verdad? Ácido desoxirribonucleico. Ese ácido orgánico, llamado ADN, ¿verdad? Es una doble hélice de polinucleótidos, una doble hélice de compuestos orgánicos de origen proteico, que se ordenan de una cierta forma para dar lugar a esa doble cadena, a esa doble hélice que conocemos desde los años 50 del siglo pasado, porque hasta los años 50 del siglo pasado es que los científicos se dieron cuenta de cómo era la forma que tenía esa molécula, ¿no? Esa molécula llamada ácido desoxirribonucleico. Entonces ahora sabemos que es así, ¿verdad? Ahora sabemos que esa doble hélice, a ver, permítame. Ahora sabemos que esa doble hélice es esto, en esta imagen que se ve aquí, ¿verdad? Vamos a ver. Déjenme que se me perdió la imagen. Ahorita la restablezco. Sí, ahora sabemos qué es esto, ¿verdad? Esto, esta doble cadena, esta doble hélice, es una estructura que está formada por moléculas llamadas nucleótidos. Esto es un nucleótido, o sea, hay muchos nucleótidos, por eso se le llama una doble cadena de polinucleótidos, muchos nucleótidos, que están formadas básicamente por grupos fosfato, azúcares, ¿ya? Un azúcar de 5 carbonos, por eso aquí se ven las 5 puntas acá, fosfato, azúcar y unas bases nitrogenadas, que en el ADN son 4 las bases nitrogenadas. Estas 4 bases nitrogenadas se unen por enlaces químicos, por un enlace químico específicamente llamado puente de hidrógeno. Se unen, hacen par con otra base y hacen una doble hélice, ya que una de las partes del ADN, una de las hélices del ADN, se forma de esta manera y la otra es la cadena complementaria que está al otro lado. Es tan grande la doble hélice que tiene que doblarse. Se dobla de tal manera que pueda caber en un espacio tan pequeño como el interior del núcleo de una célula. Entonces, si nos vamos acá y vemos cuáles son esas bases nitrogenadas que contiene el ADN o que forman el ADN, son la citosina. Cuando digo base nitrogenada, estoy hablando de un compuesto que lleva nitrógeno, que forma un nucleótido pequeño, un compuesto pequeño, no es una molécula muy grande, llamada nucleótido. Y aquí tenemos, por ejemplo, esta base nitrogenada que es la citosina, que se forma o se abrevia con la letra C. Y vemos otra base nitrogenada, la base que lo complementa en el otro lado, en la hélice complementaria, que es la guanina. Entonces vean, citosina, guanina siempre van juntas. Son bases nitrogenadas que siempre se van a buscar y siempre se van a formar un par, ellas dos. Citosina, guanina o guanina, citosina. Bueno, puede ser que, como en este otro caso, de un lado esté más bien la guanina y del otro lado esté la citosina. También tenemos otra base nitrogenada que es la timina, y tenemos la adenina, esta que se abrevia con A, que siempre también van juntas en el ácido desoxirribonucleico. ¿Cómo se unen? Se unen por puentes de hidrógeno. Estos son enlaces químicos llamados puentes de hidrógeno. Entonces,
esa doble hélice es una estructura muy grande. Aquí esto es una representación, ¿verdad? Esto no es una fotografía ni mucho menos. Solo es una representación. Esto es muy grande, es una cadena muy grande que cabe de una forma bien empaquetada en el núcleo de cada célula. Entonces, si nos vamos acá y vemos aquí abajo, bueno, fíjense aquí, ¿verdad? Fíjense que la adenina siempre forma par con la timina, la citosina siempre forma par con la guanina, y así es como esas cuatro bases nitrogenadas se combinan en cantidades de miles, de cientos de miles, para formar una hebra de ADN. Y vemos que la forma como se combina ese ADN es lo que hace que haya especies tan diferentes en este planeta. O sea, que haya tanta diversidad biológica en este planeta. Es la forma como esa cadena se ordena, la forma como se emparejan a lo largo de una gran cantidad de ADN en un núcleo de una célula, es lo que hace diferente a una especie de otra, ¿verdad? Es la forma como se ordena. Y la información, obviamente, que está codificada en ese ADN, porque recordemos que el ADN codifica o almacena información. Esa información son todas las características que hacen de un organismo vivo único. Entonces, fíjense que este ADN comúnmente si nosotros lo viéramos o lo estudiáramos de una forma así como libre, solo la hebra, por muy grande que sea, esa doble hélice, por muy grande que sea, comúnmente en los libros se le llama hilo de cromatina. O sea, la cromatina no es más que ese ADN que les estoy mostrando en este momento. Entonces, esta cromatina, para poder caber dentro del núcleo de una célula, tiene que enrollarse cientos de miles de veces en unas proteínas. Estas proteínas en amarillo se llaman histonas. Vamos a hacerlo un poquito más grande. Estas proteínas se llaman histonas. Y estas histonas van a ayudar a empaquetar el ADN. Entonces, este hilo de cromatina se empieza a enrollar, 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 enrollar en esas histonas, de tal manera que en algún momento se vuelve tan grueso ese hilo, se empaqueta tan compactamente que forma lo que nosotros llamamos cromosomas, ¿verdad? Entonces ya les voy a enseñar una imagen de lo que los médicos, los genetistas que estudian el ADN, ven cuando hacen un examen de los cromosomas que hay en nuestras células. Ahorita lo vamos a ver. Lo que quiero que se fijen ahorita es eso, ¿verdad? Que el ADN, la doble hélice, se enrolla muchas veces en histonas que sirven como carretes, ¿verdad? Si usted tiene un hilo muy largo, un hilo así muy, muy largo, y usted lo quiere empaquetar, usted agarra un carrete, como los carretes donde viene enrollado el hilo, viene a agarra un carrete y usted lo empieza a enrollar. Y entonces ahora el espacio que ocupaba ese hilo, ¿verdad? Porque era un hilo muy largo, ahora lo ocupa un espacio más pequeño porque está enrollado en un carrete. Entonces, de la misma manera, el ADN se empaqueta en la célula, en el núcleo, y se empaqueta formando cromosomas. Esto que vemos aquí, esta estructura que vemos aquí. Entonces, como dice acá, el cromosoma compactado y condensado completamente en una célula en división. O sea, noten que aquí hay que añadir algo bien interesante, bien importante, y es que los cromosomas en nuestras células son cromosomas dobles. ¿A qué me refiero cuando digo que son cromosomas dobles? Bueno, vean que tiene una parte y tiene otra que es igualita. Ya son dobles. Y vamos a ver por qué. Pero voy a buscar el otro libro para mostrarles en una microfotografía y en un diagrama también cómo es que se enrollan esos hilos de ADN. Miren, estas esferas de color gris representan las histonas, ¿verdad? Esas proteínas que decimos que sirven como carretes. Casi siempre las histonas forman un paquete de 8 histonas, aquí se pueden ver ustedes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y ese paquete de histonas se le llama nucleosoma. Entonces, siempre no es que el ADN se enrolla en histonas individuales, sino que se enrolla en paquetes de histonas, 8 histonas comúnmente,
a los que se les llama nucleosomas. Entonces vea que se va enrollando, se enrolla, hasta que se vuelve muy, muy grueso y se forma el cromosoma. Esto es un diagrama. Ahora, esto es una microfotografía. Esto es una fotografía real de un microscopio electrónico muy potente, en donde ustedes pueden ver aquí estos protuberancias que se ven aquí, serían los nucleosomas que forman las histonas, y estos son los hilos de ADN que se están enrollando en esas histonas o en esos nucleosomas. Y lo mismo, ¿verdad? En fotografías de microscopio electrónico se mira que hay hilos que se enrollan en proteínas que se ven en estos puntos, ¿verdad? Esos serían los nucleosomas. Y diagramadamente o en diagrama es lo mismo que estábamos viendo aquí en este otro libro. Vea, el ADN se enrolla en las histonas, se empaqueta, se enrolla más, se condensa, se hace más grueso y forman los cromosomas. Ahora bien, cuando yo digo que los cromosomas son dobles, este es otro diagrama que muestra lo mismo, ¿verdad? La cromatina enrollándose en los nucleosomas hasta formar cromosomas. Entonces, hay que notar una cosa. ¿Por qué les menciono que nuestros cromosomas son dobles? A esto me refiero, vean. Nosotros tenemos un cierto número de cromosomas en nuestras células. Tenemos 46. Los seres humanos nos caracterizamos porque en nuestras células tenemos 46 cromosomas. Esos cromosomas son dobles. ¿Qué quiero decir con eso? Tienen esta forma, como usted lo acaba de ver en las otras imágenes o en los otros diagramas. Tienen esta forma. Esta parte de aquí es un cromosoma y esta otra parte de aquí que se le une es el cromosoma hermano, el cromosoma par. A cada uno de estos cromosomas individuales se le llama cromátidas. Cromátida. Y el par, la cromátida par, es la cromátida hermana. Entonces, esto es un cromosoma doble, porque tiene en realidad dos cromosomas. ¿Por qué son dobles? Bueno, porque una de estas cromátidas me las hereda mi papá y la otra, la cromátida hermana, me las hereda mi madre. Por eso nuestros cromosomas son dobles, porque recuerden que nosotros tenemos un genoma de papá y un genoma de mamá. Somos una mezcla de dos genomas. Entonces, una cromátida me la hereda mi padre y la otra cromátida me la hereda mi madre. Bien, ahora, también esto hay que reconocerlo y hay que repetirlo desde hoy. Hay dos tipos de células en nuestro cuerpo de acuerdo a la cantidad de ADN que contienen o a la cantidad de cromosomas que contienen. Las células somáticas y las células gaméticas. Las células somáticas son todas las células que forman los órganos del cuerpo, los tejidos, ¿verdad? Por ejemplo, los huesos, el músculo, la sangre, el pelo, la piel, el cartílago. Todo tejido que hay en el cuerpo está formado de células somáticas. Soma quiere decir cuerpo, o sea que son las células que forman el cuerpo de un ser vivo. Esas son las células somáticas. Ahora, también en nuestro cuerpo hay otro tipo de células que tienen un número diferente de cromosomas. Las células somáticas en nosotros, los seres humanos, contienen 46 cromosomas dobles. Esto, ¿verdad? Las células, el otro tipo de células que hay, son las células gaméticas. Los gametos son células sexuales especializadas en la reproducción sexual. Las células gaméticas no contienen 46 cromosomas, contienen solo la mitad, es decir, solo contienen 23. ¿Por qué? Porque solo tienen, de cada cromosoma, solo tienen una copia, solo una cromátida. Ya vamos a ver por qué eso es lógico, porque eso tiene una razón muy importante. Ahora, ustedes se podrán preguntar, pero eso de los cromosomas dobles al final no lo entiendo bien. ¿Qué contienen esos cromosomas? Ok. Lo que contienen esos cromosomas son segmentos de ADN
que forman lo que llamamos genes. Si me voy a este otro libro, a ver, si me voy al libro de Taggart, que es este que está acá. No, perdón, es este. Si me voy al libro de Taggart, que es este, entonces voy a moverme un poquito para abajo para mostrarles algo. A ver, voy a pasar esto, voy a explicar eso también, pero me voy a mover un poquito más para abajo para explicar esto. Entonces, esos cromosomas, ¿qué contienen? Como dije anteriormente, contienen genes. ¿Cómo se vería o cómo podríamos ver en un diagrama los genes que forman a esos cromosomas? Bueno, lo vamos a ver así en una imagen. Aquí está. Entonces vean, digamos que este es un cromosoma doble. Esta es una cromátida y esta es la cromátida hermana. Entonces, se fijan que en el diagrama aparecen unos segmentos en cada cromosoma pintados en color. O sea, vean que están pintados en color. Bueno, estos segmentos que están pintados en color son genes, son segmentos de ADN. Recuerde que un cromosoma está formado de ADN, de una cantidad grandísima de ADN. Pero un segmento que codifica una característica o más de una característica, comúnmente siempre es un gen. Entonces, el concepto de gen, como acá menciona, son las unidades, dice acá, son las unidades hereditarias de información, las que contienen los caracteres que nosotros heredamos de nuestros padres. Entonces, los genes contienen una característica codificada. Entonces, lo interesante aquí es que siempre los genes están pareados, siempre hay un par, o casi siempre son así, porque para cada una de las características que nos forman a nosotros, esa característica está codificada al menos en un par de genes, al menos en un par. ¿Por qué? Porque un gen para esa característica me la donó mi padre y el otro gen para la misma característica me lo donó mi madre. Por ejemplo, entonces, eso lo que quiere decir es lo siguiente. Usted nace y usted es de pelo liso y su madre es de pelo liso y su papá es de pelo rizado. Entonces, su papá le va a heredar a usted un gen, por lo menos uno, que codifica la información para el tipo de pelo que usted va a tener. Un gen, al menos. Su mamá le va a heredar al menos un gen también que contiene la información que codifica el tipo de pelo que usted va a tener. Entonces, cuando esos dos genes se juntan, se ponen a la par, por eso los cromosomas son pares, porque uno viene de mamá y otro viene de papá. Cuando se juntan esos dos genes que codifican para la misma característica y estos genes se expresan al nacer usted, entonces usted llega a tener un tipo u otro de pelo. Ya eso va a depender de qué tipo de pelo, si va a ser liso, si va a ser rizado, va a depender si el gen de su papá o de su mamá es dominante o es recesivo. Si el gen de su mamá es dominante, va a usted tener el pelo de su mamá. Si el gen de su papá es dominante, va a tener entonces el pelo de su papá. Es así. Entonces aquí lo que quiero que vean es que a lo largo de un cromosoma, a lo largo de una cromátida y de las dos cromátidas hermanas, lo que vamos a encontrar son una cantidad de centenares o de algunos miles de genes que están pareados, porque uno me lo heredó mi padre y otro me lo heredó de mi madre para la misma característica, para la misma característica. Entonces, ahí están. Esas son las cuestiones importantes ahí en relación a esto. Ahora, volvamos otra vez al tema que quería mencionar sobre lo que hace que usted sea un ser humano y no otra especie de ser vivo.
Entonces, vámonos al número de cromosomas que hay en sus células. Nuestras células somáticas tienen 46 cromosomas. 46 cromosomas en total. Aquí se puede ver, esto es como una fotografía, miren, esto es como una fotografía que muestra el número de cromosomas totales que hay en una célula somática, cualquier célula somática, de su piel, de la pared de su pared de la boca, del estómago, del riñón, de cualquier órgano, de cualquier tejido, cada célula de su cuerpo, cada célula somática de su cuerpo va a tener 46 cromosomas. Si usted los cuenta, va a contar 46. Aquí están enumerados, ¿no? El par, pero están enumerados por pares, ¿verdad? El par número 1, el par número 2, el par número 3, 4, 5 y así, hasta llegar al 21, 22 y 23. Fíjese que el par 23 es el cromosoma sexual, o son los cromosomas sexuales. Comúnmente se les llama alosomas. A los cromosomas que contienen los genes que codifican la información para el sexo, se les llama alosomas. A los cromosomas que codifican la información o que contienen los genes que codifican la información para todas las demás características del cuerpo que no es el sexo, se le llama autosomas. Entonces vea que nosotros tenemos en nuestras células somáticas, tenemos 22 pares de autosomas, que repito, autosomas contienen los genes que codifican la información de todas las características de su cuerpo, a excepción del sexo. Y el último par, el par 23, es el par de alosomas. Los alosomas son los que contienen, los cromosomas que contienen los genes que codifican la información para el sexo. Entonces, si usted tiene en sus células alosomas, dos alosomas X, usted es del sexo femenino. Si usted tiene en todas sus células de su cuerpo un alosoma X y un alosoma Y, que es un poquito más corto que el X, es como a la mitad del X, como si aquí le cortáramos la mitad, le dejáramos solo un pedacito. Entonces, si usted en sus células tiene un alosoma X y un alosoma Y, es del género masculino. De ahí todo lo demás, pues es el mismo número. Entonces, esto se llama cariotipo. Esto, que es como una fotografía de los cromosomas que hay en una célula, cualquier célula de nuestro cuerpo. Esto es un cariotipo. Es un análisis que hacen los médicos o los genetistas que se dedican a esto. Incluso es un examen que le hacen a usted, un cariotipo es un examen que le hacen a usted antes de que nazca, ¿verdad? Es obligatorio que se haga un cariotipo antes de que usted nazca. ¿Por qué? Porque en ese cariotipo, en esa fotografía, digámoslo así, o esa fotografía, digamos, de los cromosomas que hay en sus células, se puede determinar si usted va a nacer con un trastorno hereditario, si usted va a nacer con cromosomas de más o cromosomas de menos. Si usted tiene alguna anormalidad en algún par cromosómico, ahí va a aparecer en ese cariotipo. Entonces vean que tienen una forma muy parecida. Cada una de las cromátidas que forman un par tienen una forma muy parecida. Entonces el cariotipo considera o toma en cuenta para saber si usted es normal o usted tiene algún problema hereditario. Este estudio, el cariotipo, comprende no solamente que usted tenga el número correcto de cromosomas, ¿verdad? Que usted tenga los 23 pares, sino también considera que la forma que tiene cada uno de esos pares sea la correcta. Hay digamos que patrones, hay mapas ya que los genetistas utilizan o los médicos utilizan para determinar si el par 1 está bien, es normal, por la forma que tiene. No solamente por la forma, sino también por el número, ¿verdad? Si tienen el número correcto, están en la forma correcta, el tamaño correcto y el número correcto. Eso es lo que hace un cariotipo. Entonces, por ejemplo, si le toman un examen a una mujer embarazada antes de que el niño nazca, lo que hacen es que le toman una muestra del líquido amniótico, ¿verdad? Que es el líquido que lo rodea a usted mientras usted está en la placenta dentro de la matriz de su madre. Entonces, digamos que ahí por ahí andan células comúnmente de la piel, por decirlo, por decir un ejemplo. Entonces, cuando toman ese líquido, se están trayendo células de su piel, suya, de usted que no ha nacido. Entonces, luego a esa muestra le hacen un cariotipo y se obtiene esta imagen que se ve acá.
Entonces, digamos que usted viene con un cromosoma de menos. Digamos que en el par 16 solo lleve uno, no esté el par, no esté la cromátida hermana, solo traiga uno. Entonces, inmediatamente en el cariotipo se ve que usted en el par 16, que es un autosoma, tiene información o tiene genes de menos. Entonces, usted no va a ser normal, usted va a tener un problema. Comúnmente esos problemas ya están asociados a un síndrome, el síndrome tal, que es que le falta tal cosa. El síndrome tal es que le falta tal cosa o le sobra no sé qué. Eso ya está como clasificado en medicina. O un ejemplo muy común es el ejemplo de la trisomía 21. Aquí en el par 21, cuando alguien tiene uno de más y en vez de tener un par tiene tres, a eso se le llama trisomía 21. Y eso es, dicho en castellano, síndrome de Down. Entonces, cuando le hacen un cariotipo a un niño y ese niño en ese cariotipo o niña aparece con un síndrome Down, un cromosoma de más aquí en el par 21, ya se sabe que tiene trisomía 21. Y le dicen a los padres y se toman las medidas. No es que no es que lo pueden curar, no, pero por lo menos ya se sabe que va a tener una condición. Entonces, todo esto, imagínense, aquí hay aproximadamente en todos estos cromosomas que tenemos en nuestras células, hasta el día de hoy conocidos, aproximadamente unos 30.000 genes. Es decir, 30.000 genes es el total de genes que posee el genoma de un ser humano. Entonces, nosotros en cada una de nuestras células andamos alrededor de unos 30.000 genes. Eh, y esos 30.000 genes codifican la información que lo hace a usted ser único. Entonces, realmente lo que hace que una especie sea diferente a otra, en parte es la cantidad de ADN que tiene en el núcleo de una célula, la cantidad de cromosomas que tiene. Pero en ocasiones hay seres vivos que son de especies diferentes y tienen el mismo número de cromosomas. Entonces ahí, ¿cuál sería la diferencia? O sea, ¿qué diferencia hay entonces realmente entre una especie y otra? ¿Por qué son diferentes una especie y otra? No tanto el número de cromosomas, sino la información que está codificada, que está guardada en los genes de esos cromosomas. Eso es lo que realmente hace que una especie sea diferente a otra. No la cantidad de cromosomas, sino el contenido, la información que está guardada en esos cromosomas, en esos genes, que es completamente diferente de especie a especie. Cada especie codifica información diferente. Por eso cada especie es diferente. Ahora, entonces estábamos hablando de las células somáticas y de las células gaméticas. Resulta que las células son seres vivos y se reproducen, dan origen a otras células. Y eso es entendible porque al ser seres vivos, tienen que tener un ciclo de vida, ¿verdad? Así como cualquier ser vivo, una célula nace, crece, se desarrolla, adquiere funciones, eh, cumple esas funciones y se reproduce y llega un momento en que muere. Eso es un ciclo de vida. Entonces, todas las células que tenemos en nuestro cuerpo, los 75 trillones de células que tenemos en nuestro cuerpo, siguen un ciclo de vida. Claro que el ciclo de vida de una célula u otra, dependiendo del tejido al que pertenezca, no va a ser el mismo, porque eh, el tiempo que vive una célula de la epidermis de nosotros es muy corto en relación al tiempo que dura, por ejemplo, una célula hepática, una célula del hígado o una célula, una neurona, una célula cerebral. O sea, los tiempos son diferentes, pero sigue el ciclo de vida de cada célula o sigue los mismos procesos. En este diagrama lo que se puede ver es ese ciclo de vida. El ciclo de vida de una célula, aquí, donde está iniciando esta flecha azul, aquí, en este inicio, aquí es el inicio de la vida de una célula, aquí es cuando nace una célula. Entonces, si se fijan ustedes, está este ciclo de vida que está ejemplificado con este diagrama. Este ciclo de vida sigue fases o etapas, miren. Entonces, estas líneas negras señalan etapas diferentes en ese ciclo de vida. Entonces, todas las células de nuestro cuerpo pasan por un ciclo celular. Es el ciclo de vida que tiene cada célula. Dependiendo del tejido al que pertenezca,
o el tipo de célula de la que estamos hablando, el ciclo va a variar en cuanto a tiempo, ¿verdad? Habrá ciclos más cortos y otros más largos. Entonces, no importando qué célula sea, una célula cuando nace, primero la primera etapa de vida es crecer, ¿verdad? Desarrollarse. Entonces, esa etapa se le llama, a esa fase de vida se le llama fase G1. Entonces, la fase G1 de cualquier célula de nuestro cuerpo es una fase de crecimiento, es una fase en la que la célula está ganando volumen, está creciendo, está aumentando en volumen, ¿verdad? En esa etapa de crecimiento, la célula no hace copias de sus cromosomas. No está haciendo ninguna copia de su ADN, todavía no. Solamente está creciendo, ganando volumen en G1. Fíjense ustedes que aquí hay un cambio, aquí hay una línea negra que muestra un cambio de fase. Cuando esa fase G1 termina, comienza la fase S. Dice la fase S es la fase de crecimiento, o sea, todavía sigue creciendo la célula, pero en esta etapa dice el ADN se replica. Todos los cromosomas se duplican. Replicar es copiarse. Cada uno de esos pares que vimos en el cariotipo se duplica, se hace una copia de cada cromosoma. Entonces, eso es en esta fase. La célula está creciendo todavía, está en una fase de crecimiento todavía, pero en la fase S ahora hay un extra, y es que los cromosomas se están duplicando, se están copiando, están haciendo una copia. Bien, fíjense que terminando la fase S, aquí hay otra línea, terminando la fase S comienza otra etapa del ciclo celular de una célula, que es la fase G2. En la fase G2 dice, tras la replicación del ADN, la célula se prepara para dividirse. Quiere decir que cuando inicia el G2, ya la célula no tiene 46 cromosomas, tiene 92. Cuando nació con el mismo número de cromosomas que la célula madre. Para la especie humana, 46 cromosomas. Pero si entró en una etapa de duplicación de cada cromosoma, entonces ahora, iniciando G2, terminando la fase S, cada cromosoma tiene una copia. Ya no hay 46 cromosomas. En G2 hay 92. Pero las células de los seres humanos, las células somáticas de los seres humanos, solo poseen 46. Entonces tiene que haber un proceso que divida a la mitad el contenido de cromosomas para la célula madre y para la célula hija, que todavía no se ha formado. A eso es a lo que se le llama mitosis. Y como su nombre se le indica, mitosis es dividir a la mitad, es partir a la mitad. En este caso, ¿qué cosa? El número de cromosomas de una célula. Entonces la mitosis tiene 4 etapas también. La primera etapa, aquí donde termina la G2 y empieza la mitosis, se llama profase. La segunda etapa se llama metafase. La tercera fase se llama anafase. Y la cuarta se llama telofase. Son las 4 etapas de la mitosis. ¿Qué es lo que se va a obtener al final de la mitosis? Casi 2 células. Y digo casi porque ya vamos a ver en unas imágenes que al final de la mitosis todavía falta un proceso para que se forme una célula hija. Y es un proceso que se llama división del citoplasma celular, al que también se le llama citocinesis. La citocinesis es la división del citoplasma en 2, de tal manera que quedan, en vez de una célula, quedan 2, cada una con 46 cromosomas. Eso se llama, todo ese proceso se llama mitosis y citocinesis. Entonces, si lo vemos desde otro diagrama, vamos a ver. Vamos a buscar. Aquí está otra vez. Esto es en el libro de Solomon. El que estábamos viendo era el libro de. Eh, este es el de Audesirk, el de Lobo, que les había sugerido desde el inicio. Este es el de Audesirk.
Aquí se ven los genes, ¿verdad? Los genes, los cromosomas dobles. Ah, bueno, esta parte de aquí después vamos a hablar de eso. Hay todavía mucho que hablar de los cromosomas, ¿verdad? Todavía falta, pero ahorita es una introducción. Entonces vean aquí en este diagrama que aparece en Audecirc. Entonces fíjense que cuando inicia la mitosis todavía estamos hablando de una célula, ¿verdad? Esta célula no se ha dividido. Al final de la mitosis tenemos una célula que está casi dividida. Al final de la telofase solo faltaría que ocurra la citocinesis y la célula divide el citoplasma en dos para producir dos células, una madre y una hija, ¿verdad? Esto es un diagrama que muestra lo mismo que acabamos de ver. Bien, ahora, a ver, ahora, veamos las etapas de la mitosis, la profase, la metafase, la anafase y la telofase. Aquí están resumidas, la vamos a ver ahorita de manera resumida y mañana continuamos con meiosis, que es una etapa diferente. Esto en cualquiera de los libros de biología, a ustedes lo van a ver ahí. Entonces vea que hay una serie de acontecimientos que ocurre en cada una de estas etapas. Cuando inicia la profase de la mitosis, que es la primera etapa, vamos a ver varias cosas interesantes. Por un lado, aquí tengo una fotografía, esto es una fotografía real de una célula vegetal, y aquí a la derecha es una fotografía real de una célula animal en la misma fase de división mitótica, solo que de diferente grupo de organismo vivo, ¿verdad? Aquí de una planta, aquí de un animal. Y aquí se ve el diagrama. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en la profase? En primer lugar, ¿cuántos cromosomas tenemos en la profase? Cuando inicia la profase. Tenemos 92, porque recuerden que en fase S, antes, se había duplicado el número de cromosomas. Y en la G2, la célula tenía 92 cromosomas. Entonces aquí tenemos al inicio de profase, tenemos 92 cromosomas. Entonces, ¿qué pasa en profase? En primer lugar, se ve en el núcleo, aquí adentro del núcleo de cada célula, se mira que los cromosomas no están visibles todavía. O sea, no se ven esos engrosamientos muy claros de los cromosomas en el interior de la célula. Entonces la cromatina está en forma no condensada, todavía no se ha condensado, no se ha enrollado suficiente en esos nucleosomas para formar los cromosomas que son visibles, así como vimos en el diagrama. Entonces aquí en el diagrama se ve hilos de cromatina que todavía están enrollándose en los nucleosomas, entonces todavía no se ven los cromosomas visibles. Todavía hay membrana del núcleo presente, pero esa membrana se comienza a disolver, porque esos cromosomas tienen que salir del núcleo para repartirse y producir al final una célula hija. Entonces, este núcleo, esta membrana del núcleo, en profase comienza a desorganizarse, comienza a desintegrarse, la cromatina está condensándose, está engrosándose cada vez más. Hay unos organelos celulares que se llaman centrosomas, que tienen una forma como de barrilito, comúnmente son dos. Esos centrosomas empiezan a ubicarse en un lado y en otro de la célula y empiezan a producir unos hilos, unas proteínas que se llaman hilos del uso acromático, que son como unos lacitos, ¿verdad? Que se van a unir a los cromosomas de un lado o los van a jalar del otro. De otra célula, esos centrosomas. Y entonces, ya al final de la profase, cuando ya va acabando la profase, se pueden ver los cromosomas ya formados en el núcleo. Se puede ver que el núcleo ya, la membrana del núcleo casi está desaparecida y que los centrosomas están ya casi ubicados a ambos lados de la célula, en lados opuestos. Aquí se puede ver en la fotografía, vean los cromosomas ya engrosados, ya se miran más visibles, ya se ven más visibles aquí, en esos puntos gruesos. Y ahora entonces viene la transición, ahora viene la siguiente fase, que sería metafase. Entonces, en la metafase, esto que se ve aquí de color como café y estos hilos que se ven aquí como de color café también, estos son los centrosomas y estos son los hilos de las fibras del uso acromático, son esos lacitos que se van a ir a pegar a los cromosomas. Vean que los cromosomas están en el centro de la célula,
pero esos hilos están comenzando a pegarse a ellos y los van a ir jalando hacia lados opuestos de la célula. Entonces es lo que se puede ver aquí en la metafase. Los cromosomas están en el centro de la célula, los hilos del uso mitótico, esas fibras, esas proteínas de los centrosomas se están pegando a la parte media, a la parte de en medio de cada cromosoma y los empiezan a ubicar en el centro, pero luego los van a jalar. De aquí está la metafase, vean que en algún momento se ven exactamente en el centro de la célula, ya tienen cada cromosoma, sea original o copia, ya tiene pegados esos hilos del uso acromático, esos lacitos, ya los tiene unidos. Y al final, entonces, en la anafase, que sería la próxima etapa, lo que está ocurriendo es que los centrosomas están jalando, ustedes pueden ver en la foto, están jalando para un lado y para el lado opuesto una cierta cantidad de cromosomas. ¿Cuántos habían? 92. ¿Cuántos están jalando para un lado y cuántos están jalando para el otro? La mitad. 46 están jalando para un lado y 46 están jalando para el otro lado. Lo mismo aquí en una célula vegetal, vea. 46 para un lado, 46 para el otro. Eso en anafase. En telofase ya llegaron esos 46 cromosomas a un lado y esos otros 46 al otro lado de la célula y desaparecen las fibras del uso. Se comienza a formar alrededor de cada uno de estos cromosomas, de este grupo de cromosomas, se empieza a formar una membrana del núcleo otra vez y comienza entonces la siguiente etapa, ya no de la mitosis, porque aquí ya la mitosis terminó, con la telofase terminó. Entonces ahora lo que viene es la división del citoplasma, un proceso llamado citocinesis. ¿Qué es la división del citoplasma? Bueno, el citoplasma empieza como a producir esta sutura aquí o este estrechamiento aquí. Claro que por un lado ya hay 46 cromosomas y del otro ya hay 46 cromosomas también y ya están encerrados, guardados, protegidos por un núcleo, cada uno. Entonces al final de esa citocinesis se convierte una célula madre, se convierte en dos células, en una célula hija y en una célula madre. Entonces ya no tenemos una, sino que tenemos dos. Ahora, ¿por qué la mitosis es importante? ¿Cuál es la importancia de la mitosis como un proceso en los seres vivos? Aquí hay un resumen, aquí en este libro, lo vamos a resumir. Dice, comparación de los mecanismos de división celular, mitosis y división del citoplasma y meiosis, que eso lo vamos a ver mañana. Entonces, mire la mitosis, mire por qué es importante la mitosis para los seres vivos, que utilizamos este mecanismo. Dice, en todos los eucariontes multicelulares, es la base de, o sea, la mitosis es la base de, uno, aumento de tamaño corporal durante el crecimiento. Es decir, nosotros crecemos porque aumentamos en tamaño, ¿verdad? Cuando un niño pasa de ser un niño y comienza a crecer, o a medida sale del vientre de la mamá, ¿no? Continuo de crecimiento. ¿Por qué crece en tamaño? Porque se le suman más células al cuerpo. Claro que el crecimiento es parejo, ¿verdad? O sea, crece cada órgano de nuestro cuerpo de forma pareja. No crecemos de manera dispareja. Entonces, cada órgano crece, cada tejido crece y nosotros crecemos. ¿Por qué? Porque está aumentando la cantidad de células que hay en nuestro cuerpo. ¿Por qué mecanismo? Por mitosis. Entonces, por eso dice aquí que la mitosis es la base de, en primer lugar, el aumento de tamaño del cuerpo durante el crecimiento. En segundo lugar, la mitosis es la base del reemplazo de las células muertas o dañadas. Cuando en nuestro cuerpo mueren células o se dañan células por alguna razón, esas células tienen que reponerse, tienen que sustituirse por otras. ¿Cómo pasa eso? Bueno, ocurre porque las que están vivas en ese lugar, en ese tejido, se van a reproducir por mitosis y van a dar lugar a otras, reponiendo las que se murieron o se dañaron. Y número 3, la mitosis es la base de la reparación de tejidos dañados. Cuando usted se hiere, cuando usted tiene una contusión, tiene hay una raspadura, se golpeó y se raspó todo, las células que se perdieron en ese daño se van a recuperar porque otras células van a reponerlas. O sea, se va a reparar el tejido sustituyendo células que se perdieron.
Entonces, esto es bien importante tenerlo en consideración desde ahora. Repetimos, para dejarlo muy claro, la mitosis es la base del aumento de tamaño del cuerpo. Crecemos porque aumentamos el tamaño de células en nuestro cuerpo. También es la base del reemplazo de células muertas o dañadas y es la base de la reparación de los tejidos del cuerpo, los tejidos que se dañan. Por ejemplo, cada vez que usted come, con cada comida que ingiere, a veces, bueno, comúnmente tenemos la costumbre de comer la comida caliente, ¿no? Aunque esté fría, no importa, caliente o fría. Cuando usted come, mastica, ¿cierto? Al masticar, las células que forman parte del epitelio que rodea su boca se están perdiendo, porque usted al masticar está destruyendo células. No solamente está triturando la comida, sino que está perdiendo un montón de células que se están destruyendo por el movimiento, ¿no? Por el movimiento mecánico de masticar. Si esas células no se repusieran, no se regenerara ese tejido, entonces usted tendría lesiones que no se curarían jamás. Ni podría comer, no podría alimentarse, se moriría. Entonces, por mitosis, las células que hay en el epitelio de su boca, por mitosis, regeneran a las que se perdieron después de cada vez que usted come, después de cada vez que toma una bebida caliente o que toma una bebida fría. Se están reponiendo células por mitosis. Entonces, hasta ahí vamos a llegar a hoy. Mañana vamos a continuar con esto. Como les dije la vez pasada, tendremos que tener clase toda la semana. Con uno que se conecte, yo doy clase. Claro que puede ser que en algún momento usted puede que, digamos, tenga un atraso o algo pasó y no se conectó. Yo siempre voy a dejar la videoconferencia, ¿verdad? O sea, claro que sí, pero es su obligación conectarse. Así que yo mañana a la misma hora, miércoles y jueves de esta semana, yo voy a dar clase. Siempre subo la videoconferencia, pero es su obligación conectarse. Entonces, bueno, sé que tienen clases algunos ahorita a las 4, así que terminamos por hoy. Continuamos mañana. Gracias, Liz. Feliz día. Por nada, Arlene, gracias a ustedes. Gracias, Gracias, Lick. Liz. De nada, Gracias, Lick. de nada, por nada. Buena tarde. Gracias, Liz. De nada.